Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy en nuestra sección de Mi Película vamos a hablar de una cinta clásica considerada por muchos una de las más importantes de la historia y que ha adquirido cierta notoriedad en los últimos días a propósito del estreno de la película Mank, dirigida por David Fincher. Se trata del gran clásico del cine, Ciudadano Kane. Give me a mic. La película Mank, dirigida por David Fincher, que se llevó una gran cantidad de premios en esta temporada, es inspirada en el proceso que hay detrás de la construcción del Ciudadano Kane y justamente centrada en Herman Mankiewicz, que fue el guionista de esta película y que tuvo una vida realmente muy complicada, muy tormentosa y muy polémica. Esta película fue estrenada en el año 1941 y fue dirigida por una persona realmente muy joven, un Orson Welles de solo 25 años, que más adelante él dirigiría muchas películas, se convertiría en un director consagrado, pero nunca pudo superar el gran éxito de esta ópera prima que fue a la postre su gran película. Una película que en su momento fue nominada a 9 premios Oscar, pero solamente se llevó uno, el premio Oscar a Mejor Guión, justamente para Herman Mankiewicz y el mismo Orson Welles. Of boss Jim W. Getty's political machine, now in complete control of the government of this state. En el año de 1938, 3 años antes del estreno de Ciudadano Kane, el señor Orson Welles se había envuelto en una gran polémica con repercusiones legales cuando decidió transmitir por la radio pública una adaptación libre de la famosa obra La Guerra de los Mundos de H.G. Wells. La dramatización estuvo tan potente, tan poderosa y tan verosímil que la gente terminó creyendo que efectivamente había una invasión de marcianos en la ciudad y esto generó una ola de pánico que al final puso al señor Orson Welles en medio de esta gran polémica. A partir de allí pues empieza a generarse un nombre como una especie de chico terrible de los medios de comunicación, porque recordemos que era bastante joven, y luego contrata al señor Herman Mankiewicz para que haga el guión basado en la vida de un personaje muy polémico en ese momento que era William Randolph Hearst, uno de los grandes magnates de la comunicación junto con el señor Pulitzer, que en ese momento tenía un inusitado poder. A partir de ahí y a partir de la animadversión que tanto Mank como el señor Orson Welles tenían frente a Hearst, surge la idea para esta película, en donde el protagonista Charles Foster Kane tiene un montón de similitudes con el otro personaje de la vida real, y esto le generó muchísimos problemas a la película. Finalmente el Ciudadano Kane pues sale, se vuelve una gran película, aunque en su momento no fue muy taquillera, pero de todas maneras con el tiempo sería reconocido como una película de culto, y básicamente nos cuenta la historia de Charles Foster Kane, un magnate de las comunicaciones, empezando con su infancia y luego continuando con todo su desarrollo, su coqueteo con el poder, con la política, con el periodismo y finalmente su muerte y su declive. Una gran obra que en su momento no fue suficientemente aceptada, pero 15 años después se reestrena y tiene un gran éxito también con el público. I'd like you to meet them. Speaking of attractions, well, the chorus girls are certainly an attraction, but frankly, ladies and gentlemen, we're just showing you the chorus girls for purposes of... El fracaso en taquilla de la película contrasta con el gran prestigio que desde el principio tuvo, al estar nominada a tantos premios, al tener grandes críticas, pero ese fracaso en taquilla no es gratuito. Es parte de una campaña de desprestigio que el poderoso William Hearst emprendió en contra de la película. Llegó inclusive a rumorarse que él ofreció muchísimo dinero a la RKO para que destruyera literalmente la película y esa película nunca saliera a la luz. Esta gran persecución se ve reflejado justamente en la película de 1999 RKO 281, en donde se ve esta lucha, esta puja de poder entre un joven Orson Welles de 25 años haciendo su ópera prima y un poderoso magnate de las comunicaciones con todo el poder del mundo tratando de destruirla. Qué mejor alegoría a la historia del Ciudadano Kane que realmente lo que se estaba viviendo fuera de las cámaras. Orson Welles por su parte pues era un joven bastante talentoso, pero también con un ego bastante grande. No solamente fue el director de la película, fue el productor, escribió el guión supuestamente con Herman Mankiewicz, sino que además fue el protagonista de la cinta, representando a Charles Foster Kane en sus distintas edades. Algo que hoy en día sería absolutamente impensable, que un joven de 25 años pudiera representar a un hombre en todos los momentos de su vida, desde los 20 años hasta aproximadamente los 70 años. Sin embargo, el ego de Orson Welles permitió que justamente dedicara más de 7 horas diarias de maquillaje, desde las 2 de la mañana hasta la hora que terminaran, tratando de caracterizar al personaje de Orson Welles en su edad mayor.
La historia de la película, la narrativa, el trasfondo político y social que tiene fueron muy importantes, pero una de las cosas que caracteriza a Ciudadano Kane son las grandes innovaciones en la técnica de la película. Hay cosas realmente increíbles que son muy modernas, que fueron muy anticipadas a su época, que fueron realmente visionarias, que logró Orson Welles con esta película. Algunas de ellas, por ejemplo, tienen que ver con la estructura narrativa, la manera como se cuenta la historia. Otras tienen que ver, por ejemplo, con la extrema profundidad de campo, que en algunos casos se resolvió de maneras supremamente rudimentarias, por ejemplo, pintando de mate los decorados del fondo para generar una mayor profundidad de campo y que pudiera verse prácticamente todo enfocado, algo tremendamente revolucionario en su momento. Otra cosa que hicieron, por ejemplo, fue raspar con arena al material la película como tal, el film, para que la película tuviera una cierta atmósfera especial que el mismo Orson Welles quería transmitir. Por ejemplo, otra cosa muy conocida es que el mismo director ordenó hacer fosos bajo la tierra y pintar los techos de los estudios que en ese momento no tenían techo, para poder hacer los planos contrapicados y que quedara con ese look tan interesante de la película. Uno de los grandes aciertos de Mank, la película de David Fincher del año 2020, es justamente la recreación casi fiel y literal de lo que eran las películas, de lo que era la película de Ciudadano Kane y de la propuesta de dirección de fotografía que tenía. You said 90 days. Well, said 60. I'm doing the best I can. Por todo lo anterior, ustedes pueden ver que realmente no fue nada fácil hacer esta película. Desde el momento en que William Randolph Hearst se enteró de que la película estaba en desarrollo, hizo todo lo posible para boicotearla y logró, de hecho, algunas cosas. Por ejemplo, la censura de una escena de la película en donde asesinan a un hombre en la mansión del Ciudadano Kane, que aparentemente está inspirado en un crimen cuya resolución nunca se dio y que pudo haber ocurrido en la mansión del propio William Randolph Hearst. Esta y otras características hicieron que fuera muy difícil de rodar, al punto de que Orson Welles utilizó un truco muy interesante con la prensa y fue decir que estaban en momento de ensayos cuando realmente ya estaban rodando la película, y eso le permitió cierta libertad para poderlo hacer, aunque la grabación fue realmente un infierno, fue muy complicada. Se dice que las sesiones de rodaje duraban aproximadamente 18 horas, algo que es completamente una locura para nuestro tiempo, y ya lo hemos dicho, pues sesiones de maquillaje de hasta 7 horas con el personaje principal. Todo esto nos da una película redonda, nos da una película potente, valorada por la crítica de todos los tiempos y, como les decía al principio, considerada por muchos una de las mejores películas de la historia. Así que yo espero que después de ver en mi película Ciudadano Kane se animen a ir a buscar este gran film de la historia del cine para verlos con sus propios ojos y descubrir, entre otras cosas, qué significa la última palabra pronunciada por Charles Foster Kane: Rosebud. Si lo sabe, no lo diga por favor en comentarios, no le haga spoiler a los demás, y si no lo sabe, lo invito a que vean esta película. Desde nuestro canal Amigos del Cine los invitamos no solamente a que vean este maravilloso clásico del cine, Ciudadano Kane, sino también les queremos hacer una invitación muy especial, y por eso tengo a mi amiga Mariana que lo va a decir por mí. Mariana, bienvenida. ¿Qué les quieres decir a nuestros seguidores? Que se suscriban para que esta comunidad siga creciendo.